Botaste la cuña, bien ahí. Está bien. Bien, vamos rápidamente entonces a contarles justamente lo que conversábamos con Mónica, el círculo cajamarquino. A ver, y es importante porque tienen que haber leído, es una crónica que primero sacó Sudaca, ha sacado también Careta, Hildebrand en sus 13, Comercio. Me parece fundamental porque es una manera de entender lo que ocurre en el poder. Hay sí, dos cabezas que finalmente luchan por el poder, actualmente casi de igual a igual. Estamos hablando de Pedro Castillo y desgraciadamente de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, y eso lo cuenta muy bien estas crónicas que han estado en estos medios de comunicación. Auner Vázquez Cabrera tiene un pasado en otros partidos políticos también. Es uno de los más cercanos al presidente Pedro Castillo. Ojo que estoy hablando de los funcionarios contratados por Pedro Castillo. Por él justamente le reclamaba Vladimir Cerrón y Roger Najan de Perú Libre en esta reunión del sábado pasado en la casa de Aníbal Torres, que dicho sea de paso, ya confirmó el propio ministro de Justicia, Aníbal Torres. Máximo Cabrera es otra de las personas que también fue criticada en esa reunión del día sábado. Perú Libre le decía, ¿y tú por qué has contratado y has llenado Palacio de Gobierno con tu gente? Eso se lo recriminaba a Vladimir Cerrón. Máximo Cabrera. Eder Vitón Burga es otra de las personas que está muy cercano a Pedro Castillo y que es de funcionarios contratados en Palacio de Gobierno. Vamos a ir conociendo un poco más. Hay algunos, por ejemplo, aquí que han tenido un cargo público. Bueno, Virgilio Acuña, de hecho, ha sido congresista de la República y José Medina Guerrero ha tenido también un puesto como alcalde de una ciudad en Cajamarca. Estas son visitantes frecuentes. Virgilio Acuña estuvo con dueños de medios de comunicación, ha estado finalmente atendiendo a personas que venían a ver a Pedro Castillo. Vamos a ver si finalmente vamos a poder conversar con Virgilio Acuña para ver de qué se trata su aporte. ¿Tiene algo que ver también con APP, con este voto de confianza del partido? ¿Hay una relación entre Virgilio Acuña y su hermano César Acuña, el manda más de APP? Lo vamos a conocer más adelante. Esto es rápidamente, netamente informativo. Pero solamente importante decir que sí, estos dos nombres, Auner Vázquez Cabrera y Máximo Cabrera, han sido parte de la discusión y este choque de trenes el sábado pasado en casa del ministro de Justicia. A ver, aquí vamos a hablar obviamente de los ministros que están cuestionados, vamos a hablar sobre el voto de confianza, sobre lo que podría venir después. Cuestión de confianza, ha dicho el propio, declaraciones el día viernes en un medio de comunicación y hoy en la mañana también desde el Cusco, entiendo, notas o declaraciones que han sido sacadas en Latina Noticias. Se ha hablado mucho del tema de la cuestión de confianza, pero yo creo que aquí uno de los temas es, independientemente de qué color, qué pasado tiene cada político, también se les tiene que valorar o se les tiene que juzgar por el presente, por lo que han hecho en el cargo público que acaban de ocupar desde el 29 de julio. Se sacó a Héctor Béjar, era una persona de Cerrón. Se sacó a Héctor Béjar por distintos motivos. La razón por la cual debió salir inicialmente fue porque había fallado en la provisión de vacunas en nuestro país. ¿Ok? Eso también tiene que ver con Hernando Ceballos. Ahora, la falta de vacunas ya no es una excusa, pero ¿cómo viene un tema fundamental de este gobierno? También fue del gobierno anterior, es el ritmo de vacunación. Este fue un cuadro que preparamos la semana pasada, ¿ok? El 30 de julio teníamos justamente esta cifra. Miren, más o menos acá son, ¿no? No tengo las cifras acá, creo que acá los tengo. Pero este fue un total de 482.000 dosis el 7 de agosto. El pico fue la vacunatón. La vacunatón que había dejado encargada el gobierno anterior con vacunas de Pfizer y también de Sinopharm. Luego hubo justamente toda esta caída por la falta de vacunas de Sinopharm. Es más, aquí no hubo el vacunatón que hay cada fin de semana. Llegamos a 58.000 dosis, ¿ok? Al 18 de agosto. Ojo que el promedio que nos dejó el gobierno de Francisco Sagasti el 28 de julio fue de casi 200.000 dosis diarias. Hoy por hoy les voy a contar en cuánto estamos, pero muéstrame el siguiente cuadro, por favor, que muestra esta última semana. Dejábamos el 18, aquí vamos directamente al 20 de agosto. Casi llegando a 150.000. Este es el pico nuevamente de la vacunatón. Esta cifra se dio el primer día de la vacunatón, viernes 20 de agosto. El día sábado se llega al pico y el día domingo tenemos esta cifra también por encima de 200.000. Luego el lunes, el martes, el miércoles, el jueves e incluso el viernes, que también empezó con una nueva vacunatón, ha sido bajísimo, por debajo de 100.000. El promedio actual es 130.000. Este es un tema concreto que el gobierno tiene que entregar a la ciudadanía. Más vacunación durante todos los días.
Porque finalmente tú puedes tener un pico, pero si luego te caes como esto, tu promedio va a seguir siendo bajo. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que el promedio iba subiendo, subiendo, subiendo. Desgraciadamente, con este gobierno ha caído. Problema de vacunas inicialmente, Cancillería y el sistema de vacunación, las estrategias correctas para que no hayan vacunatones vacíos del ministro de Salud. Ese es un tema puntual, más allá de que si es de izquierda, que no me guste, etc. Este es un tema puntual que el Ejecutivo tiene que entregar y hasta ahora está fallando. Vamos con el siguiente tema, por favor. Aquí estaban justamente todas las cifras de las vacunaciones. A ver, esto es fundamental, porque se ha hablado mucho de que entran nuevos congresistas, mucha gente aplaudió la no reelección, pero se demoran, no meses, años, en saber cuál es el tejimaneje en el Congreso de la República. Si además contratas a tus amiguis y no contratas a gente con experiencia, peor aún, vas a estar devolviendo favores a gente que estuvo en la campaña o que el partido te impone, cuando lo que debería haber es una... no sé si una burocracia, pero finalmente, digamos, funcionarios del Congreso, de los partidos que puedan ir pasando de un congresista a otro para que no se pierdan meses y años de inexperiencia para sacar leyes correctas. Pasó con Perú Libre y pasó con el Partido Morado cuando finalmente no pudieron inscribir a tiempo esta lista número 3 y al final fue eliminada y nos quedamos únicamente con 2, ya sabemos quién ganó. Bueno, aquí les hemos preparado un poco quienes tienen experiencia. ¿Quiénes han sido como asesores técnicos o administrativos en el Parlamento? Miren que Fuerza Popular es el que tiene más experiencia. Claro, la gente siempre dirá, ay, no, tienen la mayoría, etcétera. Ya no tienen la mayoría. Lo que quizá tienen es experiencia para finalmente imponer más proyectos que otras bancadas. Eduardo Castillo, Patricia Juárez, Leslie Olivo, Jorge Morante, Luis Arturo Alegría, Héctor Ventura y Rosángela Barbarán han sido asesores técnicos o administrativos en el Parlamento. Alejandro Aguinaga, Marta Moyano y María del Pilar Cordero han sido congresistas anteriormente. Ruth Luque se ha sido asesora de Juntos por el Perú y Edgar Raimundo ha sido congresista. Renovación Popular también tiene gente con experiencia. Javier Padilla y Alejandro Muñante han sido asesores y Miguel Ángel Sixia ha sido ya congresista. Acción Popular... asesores técnicos o administrativos, tenemos a María del Carmen Alba, recordemos, muy vinculada, se le ve justamente en las sesiones del Congreso, justamente que fue disuelto por Martín Vizcarra y Wilson Soto. Avanza País, Adriana Tudela y Alejandro Cabero, ambos fueron asesores en el Congreso de la República. Somos Perú, Partido Morado, José Gerí y Betsy Chávez, quien fue asesora del congresista Jorge Castro, justamente por la región Tacna. Tuvo una denuncia, después la explicó, finalmente... ¿qué será de la vida del excongresista Jorge Castro? El partido Podemos tiene como anteriormente congresista José Elías, Enrique Wong, dicho de paso va a estar con nosotros, y José Luna. Este es creo que el que más repite, ¿no? Mira, una bancada de solamente 5 congresistas y tienen la misma cantidad de congresistas que repiten que Fuerza Popular. Y Eduardo Salguana de APP es el vocero, el que tiene más experiencia. Acción Popular tuvo en otros cargos del Estado. Pueden ser, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, jefe de las Fuerzas Armadas, José Cueto, Pedro Martínez fue alcalde, Patricia Chirino fue alcalde también de La Perla, Auristela Obando, y en Alianza para el Progreso Luis Picón fue gobernador regional, Gladys Echaíz, la conocemos, tuvo un cargo también en el Ministerio Público, y Roberto Quiabra fue ministro. Es decir, esto te puede entregar alguna ventaja para poder ser mucho más dinámico, más rápido y aprender el tejimaneje en el Congreso de la República. Vamos a ir ahorita con esa entrevista, pero lo que yo quería hablar, ¿quién ha salido fortalecido? ¿Vladimir Cerrón o Pedro Castillo en lo que ha sido este voto de confianza? En la crónica que les recomiendo leer justamente se habla que Cerrón reclamaba ¿por qué quieren sacar a Guido Bellido? Ni siquiera fue Pedro Castillo quien plantea el hecho de que tenía que salir Guido Bellido y tenían que haber cambios de ministros, y lo plantea Francisco Guiguren. Vladimir Cerrón golpea la mesa y finalmente no hay absolutamente ningún cambio. Hoy Aníbal Torres en la entrevista con La República confirmaba la reunión, confirmaba casi todos los hechos que se han comentado en diversas crónicas, pero claro, Aníbal Torres desde el lado de Pedro Castillo daba la lectura incorrecta, pero claro, la única lectura que él podía dar al respecto. Siento que el voto de confianza es fortalecer a Pedro Castillo porque yo vi cómo se impuso Pedro Castillo. Mentira. Mentira, es una lectura, si se quiere, equivocada de Aníbal Torres de lo que ocurrió el día sábado pasado. Vladimir Cerrón ha salido fortalecido. Ahora el tema es, y se lo vamos a preguntar a Renovación Popular, que a veces se pone la mira a los objetivos incorrectos.
Si quieres ir por Vladimir Cerrón, y algunos creen que ellos son los malos de la película, son dos poderes luchando entre sí. Pero bueno, ¿quiénes son las personas de Vladimir Cerrón? Solamente Guido Bellido, el ministro de Energía y Minas, la vicepresidenta Dina Boluarte y uno más en el Ministerio del Ambiente. ¿Quiénes son los más cuestionados y los que han dicho Renovación Popular que van a ir uno por uno tras ellos? Todas son gente de Pedro Castillo. Hay que enterarse, el que estaría vinculado con más gente cercana al Movadef es Pedro Castillo. Vladimir Cerrón será más cercano a Cuba, pero la cercanía con el Movadef, con Conares Sutep, la tiene Pedro Castillo. Pedro Castillo ha traído a Iber Baraví, Pedro Castillo trajo a Walter Ayala. Otros ministros cuestionados, como el señor Juan Carrasco Millones, también son gente de Pedro Castillo. Y eso se lo criticó Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, el presidente de la República, no atinó a nada. ¿Qué es lo que se viene? Vamos a ver finalmente qué es lo que definirán en los próximos días, en las próximas semanas, porque lo que queda claro es que hay dos personas gobernando, solamente debería ser una. ¿Qué va a pasar con Pedro Castillo más allá de los buenos deseos del ministro de Justicia, Aníbal Torres? Ojalá lo vayamos a saber pronto. Estamos ahora enlazados telefónicamente con el almirante Montoya. Aquí lo tenemos. Con el almirante Montoya. Agrámelo un poco más, por favor, para poder conversar con él. Almirante, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Cristian. Gracias por la invitación. Gracias. Almirante, a ver, lo primero, ustedes dan el voto, digamos, no votaron a favor de la confianza. Han dicho que van a ir por 4 ministros más. ¿Cómo se va a dar esto? ¿Y cómo ha tomado que el premier Guido Bellido haya dicho que finalmente, si esto se da, una opción sería ir por la cuestión de confianza? Bueno, Cristian, para ponerlos en contexto, nosotros desde el día 3 de agosto pedimos al premier el cambio de ministro por la idoneidad de las personas que desempeñaban esos cargos. Lo considerábamos no idóneos. Y de ahí hemos mantenido una sola conducta en ese sentido. Se lo hemos dicho personalmente al presidente Castillo y al canciller, y al premier. O sea, ellos saben perfectamente qué cosa era que habíamos planteado para que se cumpla. Ellos están en la obligación de escuchar la voz del pueblo que representa el Congreso, y nuestros pedidos son de la voz del pueblo. No se nos ocurren porque sí. La gente está muy fastidiada con la nominación de estos ministros. Ahora, actualmente, el que ha tomado más vigencia es Maraví, por su cercanía a Sendero Luminoso y sus parientes con matanzas que ha sucedido. Él es el que vamos a poner primero en la lista, ¿no? Para interpelarlo o censurarlo de acuerdo a lo que se pueda conseguir, los votos que se puedan conseguir. Y vamos a seguir así uno por uno de los que hemos anunciado desde el 3 de agosto. No hemos cambiado nuestra línea. No nos hemos preocupado si son de Cerrón o de Castillo. Nos hemos preocupado de la idoneidad de las personas. Y esas personas no tienen la idoneidad para representar un ministerio. Después diremos sobre la capacidad de gestión, que es otra cosa, y se podrá ver en el tiempo. Pero hasta el momento es así. Ahora, al premier con sus amenazas, se las puede guardar sus amenazas porque no tiene por qué hacerlas. Estamos hay que recordar que estamos en un gobierno comunista y él está cumpliendo sus objetivos comunistas, que son la consolidación en el poder. Y para eso no tienen ningún límite. Pueden emplear cualquier cosa que tengan a su alcance. Pero nosotros tenemos que hacerles recordar que todavía estamos en democracia. Mientras hayan partidos como el nuestro que se mantienen unidos y sólidos en esta lucha, va a tener que respetarse la regla de la democracia. No tenemos temor a que censuren a que ponga cuestión de confianza o no. Vamos a actuar porque debemos actuar, que es lo que corresponde. ¿Qué siente cuando finalmente Acción Popular y Alianza para el Progreso le dan el voto de confianza? ¿Fue algo que ustedes conversaron con ellos? Ellos, quizá usted cree, también piensen como usted que ya se trata de un gobierno comunista. Si eso pensaran, ¿por qué le habrían dado el voto de confianza? Eso quiero entender. Yo creo que son aliados del gobierno y esto se dio cuando estábamos compitiendo por la presidencia del Congreso. Ahí me di cuenta de que había un pacto ya detrás de todo esto. Era para ponerlos en el poder, mantenerlos en el poder al gobierno, evitar cualquier tipo de acción contra el Ejecutivo. Se dio desde esa fecha. Desde esa fecha las votaciones han sido en ese sentido más o menos. O sea que no hay nada que descubrir, es un resultado natural de lo que ya se sembró hace un par de semanas. Ok,
Almirante, congresista, quiero entender el criterio que tienen justamente para ir por algunos ministros. Porque claro, yo daba justamente el ejemplo dentro de la crónica, quiénes serían personas de Vladimir Cerrón, quiénes serían personas más cercanas al presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es el criterio entonces? Vinculaciones, por ejemplo, con el terrorismo, como finalmente es el caso principal del ministro de Trabajo, el señor Iber Maraví. Así es. Primero, lo más peligroso, que es lo del terrorismo. Luego vamos a ir yendo de acuerdo hasta llegar a la gestión. No, el ministro de Energía y Minas, por ejemplo, por gestión va a salir, también va a estar en la lista seguramente, porque su capacidad es cero. ¿No? Pero eso ya lo veremos después. Ahora estamos recién en lo más peligroso por su cercanía al terrorismo. Después del señor Maraví, ¿quién vendría dentro de esa lista? ¿No? Porque ustedes finalmente han indicado una lista con nombres y apellidos. Creo que era el ministro del Interior también, o esa lista va cambiando de acuerdo a lo que va apareciendo o finalmente al juego político en el Congreso. No, va cambiando de acuerdo a las investigaciones que estamos realizando y la información que estamos consiguiendo. Cuando terminemos con este ministro que hemos señalado, comunicaremos quién es el que sigue. No queremos equivocarnos en dar un nombre si que no lo tenemos confirmado. Vamos a reunirnos en bancada, como siempre, para tomar la decisión final. Ok, pero déjeme entender, porque finalmente se necesitan más que los votos de Renovación Popular. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para que, así como usted le dice al señor Bellido, que se guarde sus amenazas, para que finalmente lo que ustedes dicen tampoco suene a una amenaza, sino a un control de fiscalización democrático del Congreso, que se tiene que trabajar en conjunto con otras bancadas? Es cierto, Cristian. De acuerdo a la votación que se ha dado, tenemos a dos bancadas que han votado similar a nosotros y con ellos tendríamos los votos para presentar el proyecto. Queremos ver bien si vamos a irnos por la interpelación o por la censura. Esto lo vamos a analizar el día martes. Martes y a más tardar el miércoles tenemos la decisión tomada si vamos por un camino o por otro camino. No queremos tener la duda de que el resultado no vaya a fallar. Vamos sobre lo seguro. Correcto. Déjeme hacerle una pregunta final. Ustedes lo van a conversar y finalmente, ¿de cuándo estaríamos para conocer un planteamiento de cómo sería, si es que finalmente van a recabar los votos, y si es que usted cree, por ejemplo, en las palabras de Aníbal Torres, justamente en la introducción que hacía respecto de este choque de poderes entre Vladimir Cerrón y el presidente Pedro Castillo, cuando dice que el presidente Castillo está pensando y haría finalmente cambios en el gabinete? ¿Cuáles son los cambios más allá de los que usted ha planteado, los nombres deberían salir? ¿El propio Guido Bellido cree que hay una disputa entre Cerrón y Castillo, almirante? Yo creo que hay una disputa interna, pero eso no varía cuál es la ideología del partido. Seguimos en un gobierno comunista. Más intenso o menos intenso podrá ser la evaluación después. Pero estamos en ese tema, no debemos olvidarnos, porque nos mareamos a veces con los nombres y pensamos que estamos cambiando de ideología y no es así. Vamos a caminar con seguridad, vamos a ver las acciones más que las palabras y cuando tengamos las acciones acumuladas en el tiempo podremos definir en qué camino estamos yendo. Por el momento tomamos la precaución de pensar que estamos yendo por el peor camino para tomar las medidas adecuadas y evitarlo. Correcto. Una última, almirante. Quien preside la Comisión de Educación es de su partido el señor congresista Esdras Medina. Obviamente le voy a preguntar a él cuál será un poco la línea, pero yo le quería preguntar por la línea de Renovación Popular de un miembro de su bancada respecto de, por ejemplo, el tema de la SUNEDU. ¿Cuál es su posición respecto de la SUNEDU? Y si es que el señor Medina, digamos, no es ir también al otro extremo de poner a una persona que, digamos, tiene un arraigo religioso y que finalmente su religión pueda imponerse por sobre cuestiones de Estado, como finalmente es la currícula escolar, etcétera, etcétera. No, sí, la currícula escolar tiene que estar basada en valores y eso es fundamental. Nuestro Partido Social Cristiano va a mantener esa línea y no es ir contra la Constitución ni contra las cuestiones de Estado. ¿No? Vamos a tratar de verificar realmente qué existe, vamos a tomar contacto con eso y luego evaluarlo en función a los principios que son de la gran mayoría de peruanos. En ese sentido, no se preocupe que vamos a ir por buen camino. Ahora, con relación a la SUNEDU, yo tengo una opinión particular con relación a la SUNEDU. ¿Cuál es ella? No digo de que esté mal lo que se haya hecho, pero el gobierno tiene una gran responsabilidad con los alumnos que se han quedado sin estudiar. O sea, está bien aplicar la ley, pero también tiene que estar al costado la mano del gobierno para solucionar los problemas que se les ha generado a miles de estudiantes universitarios que se quedaron en la calle. No se previó esa situación. Eso es responsabilidad de los gobiernos que han pasado. Este gobierno tiene que asumirla. Nosotros vamos a ver cómo podemos colaborar
para dar una salida lógica y de acuerdo a la ley a ese problema serio que tenemos actualmente. Ok, se refiere, digamos, a los alumnos que estudiaban en las universidades que han sido finalmente cerradas, cómo se reenganchan en otras universidades. Ese es el problema que habría que tocar respecto de SUNEDU, pero lo demás, para usted y para la bancada, camina bien. Vamos a revisarlo nuevamente porque hay que verificar las cosas estando en el sitio. Una cosa es observarlo de lejos por informaciones periodísticas o generales y otra cosa es estar montado en el caballo viendo cómo realmente funciona. Correcto. Se va a revisar todo. No significa que se vaya a cambiar, solamente se va a revisar. Correcto. Almirante Montoya, muchas gracias. Hasta la próxima, congresista. Gracias, Cristian. Un minuto antes de despedirme. Dele. Quería saludar a la Policía Nacional el día de mañana, es su aniversario, y solidarizarme con Tacna por el abuso en el Paseo de la Bandera que ha tenido en su aniversario. Correcto. Gracias, congresista Montoya. Nosotros inmediatamente presentamos a nuestros siguientes invitados, porque avísame por favor cuando la tengamos desde Arequipa a la congresista Diana González de Avanza País, representante de la región Arequipa. Vamos con ella en cualquier momento. Y también estamos aquí en estudios con Raúl Doroteo de Acción Popular por Ica y Enrique Wong, Podemos Callao. Congresistas, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, perdón. Buenas noches. Congresista, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Congresista González, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a mis colegas en el estudio también. A ver, congresista González, creíamos nosotros, incluso habíamos hecho un cuadro acá que iban a ir por la abstención. ¿En qué momento se da el cambio y finalmente deciden votar en contra del voto de confianza al gabinete Bellido? Bueno, en realidad nosotros como Avanza País nos declaramos en sesión permanente, hemos estado reuniéndonos toda la semana desde las 8 de la mañana para discutir este tema, pero principalmente esto nace a raíz de la reunión que sostuvimos con el Premier, donde él admite que por una falta de tiempo no logró filtrar correctamente a los ministros. Entonces, en base a este reconocimiento es que nosotros le solicitamos, por favor, se reevalúen las poco más de 3 semanas que tenía. Sin embargo, esto no se habría dado y fue lo que finalmente motivó la decisión de la bancada. Correcto. Congresista Wong. Bueno, solamente Carlos Anderson lo había dicho además con anticipación, pero ¿en qué consiste, no sé si llamarlo un eufemismo, ¿no? Pero decir, bueno, no, por el bien de la gobernabilidad. Podemos, el Congreso anterior tomó otras decisiones que muchos también podrían decir que era en contra de la gobernabilidad. Entonces, en este caso específico, ¿qué significa haber votado a favor de este gabinete, congresista Wong? Bueno, como todos lo hemos expresado, lo que hemos votado a favor por la gobernabilidad, por cierta estabilidad política. Mira, Cristian, nosotros venimos de un quinquenio completamente que destruye la democracia porque se eligen 4 presidentes y 2 congresos. ¿Eso es lo que queremos? Esa inestabilidad política, y que si a eso lo sumas pues el problema de la pandemia y el problema de que va a ser difícil la recuperación económica, indudablemente que no teníamos que ir pues a enfrentarnos y a chocar, porque tiene mira, el primer poder del Estado, el Congreso, porque ahí sí son el 100% de los votos del pueblo, porque teníamos que hacer una comparación política. Mira, Cristian, los 2 candidatos de la primera vuelta no reciben más que el 30%. Sí. O sea, tienen un 70% en contra. Para la segunda vuelta se polariza entre los que están en contra de un sistema radical, comunismo, y otros en contra de la corrupción. Los 2 tienen 50-50. Posteriormente, ya elegido presidente, ha habido un desgaste a consecuencia de que, bueno, es un espejo Venezuela. Muchos peruanos vieron con temor lo del comunismo. Y muchos de los que le votaron por Pedro Castillo han cambiado. Ahorita, según las estadísticas, hay una mayoría que está, que digamos, que desaprueba al señor Castillo. Más que
30%. Ok, pero entonces quiero entender cómo Podemos hace fiscalización dándole a sí mismo el voto de confianza. Porque claro, uno podría hablar de gobernabilidad, pero el tema es si es que usted está satisfecho con el gabinete, con los ministros, o es que siente que finalmente sí hay ministros cuestionados que en cualquier situación normal, más allá de esa gobernabilidad que usted menciona, tendrían que no haber recibido la confianza. Eso es lo que quiero entender, congresista. Claro. Cristian, tiene razón, Cristian. Mira, el problema también es que ¿cómo damos cierta estabilidad política? ¿No le damos la confianza? Fíjate el caos que se puede originar. Si nosotros como Congreso podemos tener control político, nosotros en cualquier momento, como lo expresó el almirante Montoya, congresista Montoya, nosotros podemos interpelar a cualquiera de los... y censurar, pero acaba de decir el señor Guido... Bueno, valorando la interpelación, vamos a censurar. Una posterior censura. Pero nosotros que queremos pedirle al Poder Judicial que acelere su trabajo, porque ellos no están sentenciados. Entonces tenemos que tomar la presunción de inocencia. Sí, pero para no darle la confianza o para finalmente interpelar o censurar a un ministro, uno no necesita una decisión judicial. Hablamos en términos de valoración política. Pues no necesariamente tiene que ser con una sentencia. El valor de la duda, ¿no? Hagamos bien las cosas. Bueno, Cristian. Correcto. El Poder Judicial que haga su trabajo. Pero es que no es el Poder Judicial, ustedes son un ente político, no hacen la misma valoración que un juez hace respecto de un ciudadano que es un ministro. Pero bueno, déjeme ir con el congresista Raúl Doroteo de Acción Popular. Acción Popular finalmente, claro, se decidió y mayoritariamente votó a favor. ¿Cómo se llega a esa decisión, congresista? Cristian, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Efectivamente, nosotros hemos evaluado permanentemente, hemos tenido reunión la bancada, como vocero de mi partido, hemos estado en constantes reuniones permanentes y al último día llevado a cabo la sesión, creo que en el Pleno tomamos una decisión acertada, porque era importante frenar esta crisis política, era importante darle una pausa. Este voto de confianza es un voto prestado, es un voto que necesitábamos nosotros darle tranquilidad al país, muy polarizado, muy atomizado, que era necesario darle la tranquilidad. Yo creo que el país espera mucho de nosotros, más en el marco del Bicentenario. Era importante, Cristian, entendámoslo por allí, sin dejar de fiscalizar, que lo he dicho claramente en mi exposición en el Pleno, la fiscalización es constante, permanente, es propia de la labor legislativa. Y el Ejecutivo definitivamente lo tiene que aceptar porque es parte de la democracia. Y es más, nosotros el Legislativo tomamos decisiones políticas y el Ejecutivo toma soluciones técnicas. No puede tener pretextos de que no le estamos, el Legislativo es un obstáculo a su ejecución en el tema del Estado, política de Estado. Entonces, es importante verlos ahora en la cancha. Yo creo que los 100 días de gobierno va a tener resultados que podremos entrar nuevamente en evaluación. ¿Pero votar en contra hubiese sentido usted que era una obstrucción al Ejecutivo de parte del Congreso? Definitivamente se podía... Número uno, que tú lo sabes muy bien, el dólar se disparaba. Hoy día el dólar ha bajado, está en tendencia a la baja. Caray. ¿Cierto? Déjeme preguntarle por favor a la congresista González qué es lo que piensa, porque bajo esa premisa Avanza País y su voto, más bien lo que buscan es generar inestabilidad y ir contra la gobernabilidad, congresista. No, yo creo que lo que ahora mismo necesitamos es reforzar el Congreso, dejar de esta polarización entre cada una de las decisiones que se han podido tomar como bancada o independientemente, y lo que necesitamos es realmente unir esfuerzos de todas las bancadas precisamente para este control político, y que este control político no es una amenaza, al contrario, es una de nuestras funciones, y creo que lo que ahora tenemos que hacer todos como ciudadanos es valorizar la función del Congreso, este bastión democrático que tenemos ahora mismo, y por ende evitar las polarizaciones entre las bancadas y al contrario, sumar esfuerzos. Yo te quisiera comentar, por ejemplo, también que ha sido muy el tema de los ministros muy comentado últimamente. Sí. Es increíble que los requisitos hoy por hoy para los ministros sean idénticos para los congresistas, cuando sabemos que es por voto popular, mientras que los ministros son designados. Las 19 carteras, el presupuesto de las 19 carteras asciende más o menos a 100.000 millones de soles. Entonces tenemos que dejar y asegurar que este presupuesto esté en las mejores manos. El artículo 124 de la Constitución indica que para ser ministro
ministro se necesita ser peruano mayor de 25 años. Y en ese sentido es que he presentado un proyecto de ley el pasado martes, donde se especifican algunos requisitos mínimos para los ministros y no estamos pecando de discriminación porque ellos no son elegidos por voto popular, sino son designados. ¿Pero a qué te refieres, perdón, congresista, que a diferencia de un congresista, por ejemplo, que es elegido, si es que tiene una investigación, si una sentencia, una persona, si es elegida ministro, también, por ejemplo, no tendría que tener investigaciones, algún tipo de criterios, requisitos como ese? No, los requisitos son tener el perfil académico, en este sentido, lo mínimo como un bachiller, experiencia profesional mínimo 5 años. Y esa es la reforma que estamos presentando, porque sí somos conscientes que nuestra Constitución es perfectible y por ende podemos manejar algunas reformas. Es un poco lo que dice el congresista Wong, respecto de que, claro, el Poder Judicial puede o no sentenciar, puede estar en investigación, pero el carácter político para elegir ministros debería ser otro, ¿no? Y no solamente esperar que finalmente tenga no una sentencia, algo como la idoneidad para ejercer un cargo público como es el del ministro. Desde ese punto de vista, ¿usted tiene alguna observación respecto a algunos ministros en particular? ¿Siente que es una exageración la posición de Renovación Popular de haber dicho con nombre y apellido por quiénes van a ir a partir de ahora? No, definitivamente, Cristian. La idoneidad también pasa por la capacidad, la experiencia que puedan para poder ejercer un puesto tan importante como es el del ministro. Entonces, pero vemos que ellos también se dan cuenta y van renovando. Mira, se han elegido como 15 funcionarios de alto nivel que después de ciertos diálogos que tenemos, renuncian. Más que diálogos son denuncias que finalmente generan la renuncia. Pero siempre es importante, mira, Cristian, dialogar, porque es la única forma de evitar confrontación. Por ejemplo, en el Congreso se polariza en una serie de insultos que al final no sacamos nada positivo. Ok, pero, a ver, se lo pregunto al señor Dorado, o sea, ¿cómo podrían haber hecho una mayor fiscalización sin quitarles el voto de confianza? Es decir, ok, no aumentarles está bien, pero ha sido 70-50. Por ejemplo, ¿hubo algún tipo de conversación con el resto de bancadas y plantear lo que ustedes dos me han dicho? Por ejemplo, señores, ¿saben qué? Sí, hay que darle el voto de confianza, pero ese voto de confianza tiene que venir con un mensaje. Tiene que ser por un voto que finalmente se le dé la confianza. Algún tipo de mensaje, decirles, señores, no estén tan cómodos, que esto es efectivamente un voto vigilante como ustedes dicen. Pero eso no parece, congresistas. Tanto así que ahora el señor Guido Bellido le ha dicho, ¿no?, 2 veces, no una, 2 veces, que si se ponen en plan de fiscalizar y de seguir haciendo su trabajo, puede ser cuestión de confianza y tocará lo que tocará, posibilidad de disolver el Congreso de la República, congresista. Sí, yo creo que el Premier ha tenido unas declaraciones muy apresuradas. No lo ha dicho en el contexto que la prensa lo ha estado constantemente. Entiendo que por la presión que ha recibido. Se lo preguntan constantemente, es cierto. Claro, entonces pero uno tiene que saber qué contestar. La misma tensión del Pleno de recibir el voto de confianza, yo creo que ha sido una ligereza por parte de él. Pero en la última noche de entrevista que lo he escuchado, ya parece que ha reflexionado, sus asesores le han dicho que no es el mecanismo, no es la confrontación, que siga ese mismo mensaje enamorador que tuvo en el Pleno y que como tuvo esa pausa, esa tranquilidad que pidió la paz, pues eso es lo que, sobre esa línea en la que tenemos que conducir, ¿no, Cristian? ¿A ustedes lo enamoró el mensaje del congresista? No, fue un mensaje que a lo largo de los años se han ido repitiendo. Es la política de Estado que todos han empleado. Pero perdón, congresista, eso significaría que ha sido un mensaje anodino, que ha dicho finalmente babas. ¿O le parece que ha sido un mensaje concreto respecto de lo que se va a hacer? Este mensaje le ha faltado contundencia, mayor desarrollo. Esperemos que de la improvisación a la planificación. Esperemos que en el transcurso de los 100 días de gobierno, ya lo he dicho. Yo le he dicho, vi clarísimo en mi exposición en el Pleno. O sea, esto sería muy prematuro. Recién tenemos 30 días de gestión. ¿Muy prematuro qué, perdón? Ver los resultados. Ok, respecto de la gestión. De la gestión, por supuesto. Discúlpeme, le puedo pasar los cuadros. Hay solamente uno sencillito, que es el ritmo de vacunación, que no ata ni desata. Ahí finalmente se ha perdido y ese es un tema de vida o muerte. Eso abarca salud y economía. Hay temas más importantes. La economía tenemos que recuperarla.
Tenemos que darle la tranquilidad al país. Mira, pero si está bajando el ritmo finalmente de la vacunación, ese es un tema fundamental y veo que casi no se ha tocado en el Congreso de la República. Pero ahorita vamos a volver con usted, congresista. Congresista González, ¿siente que hay una disputa? Quiero volver un poco a lo que fue esta reunión, ¿no?, la semana pasada, y que se habló claro de que el presidente Castillo quería hacer cambios en el gabinete y finalmente se impuso Vladimir Cerrón, Guido Bellido, y no se dio ningún cambio. ¿Ustedes creen en Avanza País? No sé si lo han conversado. ¿Hay una disputa? ¿Creen que también hay una cuota de poder que le ejerce muy eficientemente, si se quiere, Vladimir Cerrón en detrimento del presidente Castillo? Bueno, en realidad creemos que se pueden dar dos versiones sobre este tema, pero quisiera ir un poquito atrás con tu otra pregunta sobre este voto de confianza que se le ha dado, que tú comentas que es casi un 70-50, que ha sido en realidad el 73, pero seamos conscientes de que esto no ha sido un voto de confianza abrumador. Creo que también es un punto de partida para el Ejecutivo, porque si lo ponemos en números mucho más fáciles, ha pasado como que raspando, con un 11, digamos. Entonces creo que también es materia de preocupación, de que podemos mejorar las cosas y de que cada uno va a defender sus fueros. Correcto, 70-50, yo no sé si raspando, ¿no? Porque finalmente tenían 24. La posibilidad de abstención. Es decir, ojo que aquí hay que hacer el comentario. No se necesitaba no la mitad más uno del quórum. Se necesitaba simplemente que el voto a favor sea mayor que los otros dos votos posibles. Abstención y en contra. Entonces, eso de raspando no sé si es tan cierto, congresista. Pero bueno, Avanza País buscó conversar con otras bancadas para decir, señores, vamos a darle el voto de confianza, pero pongámonos de acuerdo para que la señal sea distinta. Bueno, siempre hay diálogo. Yo creo que Avanza País se ha caracterizado precisamente por este tema de diálogo, que si bien es cierto, no vamos a compartir principios con absolutamente todos, o el tema de nuestro reglamento interno, por ejemplo, hemos sido de las bancadas más abiertas al diálogo, tal es así que hemos acudido al llamado del Premier, al llamado del ministro de Economía, y cuando fuimos a conversar con el Premier, tuvimos la oportunidad de ir la bancada completa. Creo que fuimos la única bancada que fue en su totalidad. En ese momento éramos 7 miembros y cada uno tuvo la oportunidad de plantearle situaciones muy particulares al Premier, sobre lo cual también tuvimos respuesta. Repítame entonces, congresista, ¿por qué cambiaron de abstención a en contra? Perdón, ¿qué fue lo que pasó en la última semana o nunca pensaron ir en abstención? Sí, precisamente te iba a preguntar eso. Creo que la semana pasada se manejó que Avanza País estaría en abstención. Como te comento, nosotros hemos estado en reuniones toda la semana desde el miércoles pasado, más de una semana, y cada día tú sabes que se mueve la agenda y la coyuntura va tan rápido que necesitamos adaptarnos a este cambio, y dentro de ello discutíamos cada uno de los escenarios. Pero Avanza País, como siempre, votó en bloque y bueno, en contra de la confianza. Por un tema de coherencia y de consecuencia, creo yo. Sabes que nosotros desde el comienzo hemos pedido dirección y planificación estratégica con objetivos claros, y no podemos vivir de buenas intenciones. Necesitamos resultados. Correcto. Congresista Doroteo, luego vamos con usted. ¿Ustedes sienten que de parte del gobierno, ustedes nos han dicho, ha sido casi un gesto, ¿no?, el finalmente darle el voto de confianza por la estabilidad? ¿Piensan algo o esperan algo a cambio del presidente? Hablo estrictamente de lo que Aníbal Torres ha comentado hoy en una entrevista temprano, la posibilidad de cambios de ministros, o ese tema ya se superó y hay que lidiar con este gabinete como está. Eso es lo que quiero entender. Más allá de que algunas otras bancadas presienten una interpelación, ¿ustedes sienten que el presidente les debe algo a cambio por este voto de confianza que debería materializarse en cambio de ministros? Congresista Doroteo. Cristian, puntual. Los cargos de confianza, en el caso de los ministros, son evaluados permanentemente. ¿Por quién? En este caso, por nosotros, por el legislativo de control político. Es natural. Eso está dentro de la norma. O sea, no tenemos por qué sorprendernos. Ok, pero claro, evaluar es día a día. Mi pregunta es si es que a priori esperan finalmente un gesto después de darle el voto de confianza, o en verdad no están esperando eso. El mejor gesto que puede haber es que tiene que haber resultados inmediatos. Tenemos que sacar ya la línea de conducción. ¿Cuál es el plan de contingencia ante esta pandemia, el nuevo virus de Delta? ¿Cuál es para recuperar la economía? Pero entonces, solamente para dejar claro, entonces, lo que usted me dice, congresista, tiene mucho sentido decir, no es por el pasado que podrían finalmente, a partir de ahora, querer el cambio de un ministro, sino es por lo que haga en su gestión. Para usted, a diferencia de Renovación Popular, el pasado está. Definitivamente vamos por cuerdas separadas. O sea, lo lo que vaya apareciendo ya finalmente es pasado. Ahora se le juzgará por su desempeño en el Ministerio de Trabajo. Nosotros vamos por resultados inmediatos, y si cualquier bancada que está en su legítimo derecho
de presentar una interpelación o una censura, por supuesto que la bancada de Acción Popular evaluaremos qué tan crítico es la situación y ten la plena seguridad que seremos firmes en la decisión que tomemos. Correcto, gracias. Congresista Wong, por favor. Mira, Cristian, tuve la oportunidad de conversar bastante con el Premier por el trabajo que nos tocó realizar en el Congreso. Yo noto que hay una gran receptividad, ojalá no quiero equivocarme, y el intercambio de ideas, por ejemplo, él aceptaba, ¿no? Incluso le decía, ojalá fuera un comunismo como la China, pero su sistema económico es de libre mercado y ve el desarrollo que tiene la China. Él decía un comunismo como el de la China. Yo le comentaba, usted le comentaba, ¿no? Lo comentábamos. Ok. Porque el gran desarrollo que ha tenido la China, eso nadie lo puede negar. Y le comentaba que era a partir de este líder Deng Xiaoping, que decía, ¿no? ¿Te acuerdas que decía? No importa de qué color son los gatos, lo importante es que cacen ratones. Sí. Pero él se refería que no importa el color político, no importa el tinte, lo que interesa es que nosotros logremos el progreso de la China. Pero mira, a ver, no sé a dónde me lleva la metáfora, porque claro, porque una cosa es progreso económico y que si uno dice algo en contra del gobierno le meten bala o lo meten en prisión. Tampoco quiero eso, ¿no? No, claro. Pero tampoco voy a sacrificar la libertad por la mejor económica. Mira, pero en ese sentido, también veíamos cómo ellos juzgaban al corrupto y en eso estábamos de acuerdo. Que uno de los factores al atraso del Perú es la gran corrupción que ha infiltrado todos los niveles. Ok. ¿Ha infiltrado a Perú Libre desde su punto de vista congresista con la investigación y con los allanamientos que ayer se han hecho? Claro. Mira, ¿me parece? Cristian, bueno, la experiencia que yo tengo en la política, que la izquierda siempre se pelea entre ellos, solos. No necesitas decirle. Solitos se pelean. Ok, pero la corrupción finalmente ataca tanto a derecha como a izquierda. Claro, pero lo importante es luchar con la corrupción porque la corrupción se calcula, según la Contraloría, en 23 a 25 mil millones. Ok, pero suena interesante cuando usted me dice eso y cuando justamente Guido Bellido también está envuelto en la investigación por Perú Libre, finalmente por financiamiento ilegal. Entonces, o sea, ¿cómo es eso de que hablamos de luchar contra la corrupción y el Premier está justamente metido en una investigación como esa? Repito, si él va al Congreso así elegido por 25 o 35 mil cusqueños, pero que una persona investigada se le nombre ministro, que lo nombre presidente a dedo, ¿es idóneo o no es idóneo? Claro, no es todo lo idóneo que quisiéramos, ¿cierto? Claro, no es todo idóneo. Cristian, ¿cómo sacamos a alguien que tenga ejemplo, que esté el libro de, como dice, tira la primera piedra, ¿no es cierto? No hay ninguno. No, pues bien difícil. No hay bien que tiene la primera piedra. Hay alguna gente, no. Yo te puedo decir que... Pero lo importante es la lucha contra la corrupción. Ahí coincidíamos. En otro punto que coincidíamos es cuando decía la segunda reforma agraria. Correcto. Sin repartición de tierra, pero con tecnología, porque hay que producir más. No, pero es como que dejar de... Pero, en fin, yo solamente hago las preguntas. Congresista González, usted quería comentar algo, me parece. Por favor. Sí, sobre lo que comentaba sobre el Premier, en una situación donde él, congresista también, recordemos que él no podría integrar las comisiones de inteligencia y defensa. Y si no puedes lo menos, no puedes lo más. De hecho, una de las preocupaciones que nosotros mencionamos en esta reunión es que precisamente él hoy tiene el control de 8 agencias. Entonces creo que esto también es un tema básico, un tema de partida, que si no puedes lo menos, no puedes lo más, tal cual pasó con la postulación de la vicepresidenta Dina Boluarte. Si no podía postular al Congreso por el tema de la licencia, pues sí pudo postular a la vicepresidencia. Creo que estas son cuestiones que debemos analizar. Correcto. Congresista, digamos, ¿cuál es el margen de maniobra que le deja Avanza País a un gobierno que efectivamente no fue elegido con ideas de izquierda? O sea, ¿cuál es el límite entre tener que aceptar el juego democrático de que un gobierno de izquierda haya ganado y que obviamente se quiere imponer un modelo comunista, no chavista, por hablar justamente de la región en el cual las libertades individuales, el tema de la oposición, cada vez finalmente se va reduciendo ese margen de maniobra de libertades? Entonces, ¿cuál es ese límite entre poder actuar de acuerdo a un gobierno de izquierda e irse al otro extremo?
En las reuniones que hemos tenido, nosotros siempre nos hemos mantenido firmes en lo siguiente. Consideramos importante el derecho a los principios como la libertad y la democracia. Esos son nuestros no negociables. Sí creemos que la Constitución, como toda ley, es perfectible, la Carta Magna, podemos hacer mejoras parciales, pero creo que es importante eso, ¿no? El derecho a la libertad y a la democracia por encima de todo. Y este gobierno siente que hasta ahora lo está respetando. El almirante Montoya me decía que ya finalmente es un gobierno comunista. El comunismo por naturaleza finalmente no es totalitario, es finalmente de un solo partido, no permite la democracia. Entonces, ¿siente usted que hay un poco de exageración o comparte la posición de Renovación Popular? Bueno, creo que debemos ser muy conscientes de que precisamente nosotros empezamos a conocer un poco más a Perú Libre después de la segunda vuelta y hemos escuchado en múltiples entrevistas donde ellos han afirmado que son marxistas-leninistas mariateístas. Entonces creo que no es un tema de acusación o que nosotros podamos estar teniendo ciertos parámetros a favor o en contra de ellos, sino es un tema de reconocimiento, tal cual ha pasado con el tema de los ministros y falta de tiempo para filtrar a los ministros, ¿no? Entonces, es algo que parte de ellos mismos, sin que nosotros empecemos un juzgamiento. Correcto. ¿Cuál va a ser un poco la posición ahora de Acción Popular? Quiero entender desde el punto de vista de proyectos de ley y desde el punto de vista de proyectos de ley, obviamente de la fiscalización, ¿no? De la que tanto se habla. Por eso le preguntaba si es que finalmente me da la impresión que Acción Popular va a soltar un poco al tema de los ministros, algo que va a insistir Renovación Popular, pero que ustedes finalmente van a empezar a juzgar los resultados de este gobierno. ¿Es así, congresista? Cristian, la labor parlamentaria del legislador es de fiscalizar y normar. Eso es parte día a día de cualquier congresista. Y representar, ahora le voy a preguntar por Ica, no se olvide la tercera, representar. Por supuesto que sí, pero una de las dos principales es la de fiscalizar y legislar. O sea, eso, el gobierno no tiene por qué tenerle temor. Esa es parte diaria, es una rutina, es natural, eso es parte de nuestro... Si la labor es legislar, perdón, congresista, ustedes les van a dar las facultades legislativas que pretende el Ejecutivo, como lo planteó Guido Bellido, les van a quitar esa labor que tiene finalmente el Congreso, que es monopolio del Congreso, salvo que se dé esta figura de las facultades. Por supuesto, ya nosotros estamos elaborando proyectos de ley para normar estas facultades que ellos están pidiendo y dependiendo del sector que lo pidan y vamos a ejercer nosotros de una manera un filtro. Pero no entiendo, congresista, o sea, ¿no se las van a dar hasta antes sacar este proyecto de ley que de alguna manera acota las facultades legislativas? Muy probable, puede ir en paralelas en función al que el Ejecutivo lo pida. Yo me imagino que en los próximos días ya ellos van a ir asentándose en su cargo, van a ver su cuadro de necesidades. Necesitamos aprobar el presupuesto del año 2022. Necesitamos ellos tomar acciones inmediatas. Nosotros, el legislativo, no tiene capacidad de gasto. El ejecutivo sí. Pero ya no tiene pretexto. En estos momentos el ejecutivo ya tiene la pelota en la cancha. Ellos son los que tienen que decidir cuál es la hoja de ruta, la agenda país. Ya no hay pretexto, Cristian. Ya el país está tranquilo y lo que queremos es inmediato que se pongan a trabajar, a echar a andar la máquina. Y nosotros estamos para monitorear, para fiscalizar y para hacer... Entonces sí es una opción, lo están pensando, finalmente creen que es parte también darle las facultades legislativas. Por supuesto, acuérdate que lo que nosotros buscamos es que el país no esté en retrasos. Es necesario las inversiones, es necesario generar empleo, es necesario vencer la pandemia, es necesario estar preparados para movimientos sísmicos que ya los científicos nos han dicho, Cristian. Y tenemos que estar preparados, ya nos han lanzado señales. Claro, pero la pregunta es, ¿qué facultades legislativas necesita el gobierno que no pueda hacer el propio Congreso de la República? Congresista, vos lo veía meneando un poco que ustedes estarían en la línea también de darle facultades legislativas a este gobierno. Enviar la facultad legislativa y el Congreso está en todo su potestad de poder debatir esa iniciativa. No es solamente que dice, te pido iniciativa legislativa y aceptamos. No, Cristian, eso también se puede debatir y ver si son positivas, si como en parte lo ha planteado, mire, el ministro Pedro Franklin, él dice que es necesario que la tributación mejore para poder tener dinero para lo de desarrollar, como bien lo has expresado tú, acelerar lo de la vacunación, tener la vacuna. Y eso también va de la mano
con que actualmente los precios de los minerales tienen un precio extraordinario. Sí, hay una ventana ahí, hay un viento que sopla a favor. Entonces, ahí dice, hay que ponerle también un impuesto a la sobreganancia. Es otro ingreso. Mira lo importante, Cristian. En la exportación estamos sobre los 50.000 millones de dólares, ¿sí? Y nuestro presupuesto debe estar alrededor de los 192, 196 mil millones de soles. Con toda esa exportación, prácticamente tenemos cubierto el presupuesto. Pero lo importante es que tú tienes que saber manejar tu economía en el momento de las vacas gordas, ¿no es cierto? Porque nuestro crecimiento es por ciclos. Sí. Vale la pero pregunto entonces, congresista, si este es un momento no de un pico, la pregunta es, ¿cuándo va a venir nueva inversión? Ustedes me dicen como que el voto de confianza habría finalmente estabilizado la economía, la inversión, y no es tanto así. Es decir, el dólar sigue alto, no se ha disparado, pero el dólar sigue alto. Es decir, ustedes dicen, hemos hecho de nuestra parte, pero la repregunta es nuevamente, ¿qué hace el gobierno para calmar? Tenemos al del BCR que finalmente no sabemos si se queda o no. No llega ninguna inversión nueva en estos 30 días todavía. Entonces, claro, usted me dice sobreganancia, pero lo ideal sería que se cobre más impuesto, pero que hayan 5 o 7 proyectos nuevos este gobierno. Eso todavía no hay nada. ¿Cuándo van a empezar a juzgar al gobierno por ese tipo de cosas? ¿30 días? ¿100 días? ¿Es lo típico de luna de miel? Precisamente, ese ruido político tenemos que bajarlo los decibeles. ¿Por qué? Porque ¿quién te viene a invertir? Cuando te ve cierta estabilidad, cierta seguridad. Pero por eso, congresista... Porque el motor primordial para el crecimiento económico es la iniciativa privada. Porque es la que te genera empleo. La mejor respuesta a cualquier diferencia social es generar trabajo y empleo. Esa es la palabra mágica, es producir. Más inteligencia, sí, productividad, pregunta, más calidad, competitividad. ¿Qué nota le pone a este gobierno en estos 30 días? Es muy pronto, pero muy pronto, ¿lo ve encaminado en este? Cristian, muy pronto. Muy pronto. Okay. Yo creo que... Congresista González, ¿es muy pronto para usted sentir finalmente si este gobierno está encaminado en también dar confianza a la inversión privada? Y obviamente hay que cambiar las reglas de juego, yo lo he dicho 1000 veces, hay que cambiar las reglas de juego, hacer una economía efectivamente liberal y no mercantilista como la que tenemos, pero ¿hay algún, no sé, algún mensaje de este gobierno que quiere hacer venir a la inversión privada, ya sea local o extranjera? Bueno, en Avanza País siempre hemos hablado sobre el capitalismo con inclusión. Estamos en contra del mercantilismo, sí, respetamos la función del Estado, las funciones del Estado no se privatizan, pero sí consideramos que necesitamos un mejor Estado y no un mayor Estado. Y sobre el tema de las funciones, yo no delegaría la función de la representatividad en un tercer lugar. Creo que son funciones transversales y precisamente recordemos la marcha de noviembre de 2019, donde muchísima gente se levantó a decir que no se sentían representados por estas autoridades. Yo me acabo de reunir con jóvenes hace un par de horas y les pregunto, ¿cómo te sientes representado? Y me dicen, cuando me escuchan. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a llegar con un diálogo, a llegar con un speech, quizás está armado, y no profundizamos en la necesidad del pueblo. Y como lo dije en el Congreso directamente al Premier, el pueblo somos todos. Todos requerimos ser escuchados y todos queremos sentirnos representados. Es por ello que no delegaría al último lugar esta función. ¿Ustedes no están de acuerdo en este pedido de facultades legislativas para el Ejecutivo? ¿Eso es lo que me dice, congresista? Yo entiendo que la función legisladora es innata al Congreso. El Congreso decide qué faculta y qué no faculta. Por ley la Constitución lo permite, pero es una excepcionalidad. Exacto. Justo esto te iba a decir, ¿no? Con las excepciones previstas en la Constitución. Y también creo que es muy importante que, como te decía hace un momento, que se respete el fuero parlamentario. Correcto. Congresista, termino entonces finalmente con ustedes también. Nuevamente, al Ejecutivo se le ha dado desde su punto de vista la tranquilidad y se les va a dar un espacio aún mayor para que finalmente puedan mostrar resultados. El tema de la idoneidad de los ministros estará dejado de lado para la iniciativa de alguna otra bancada parlamentaria como puede ser Renovación, pero por el momento ustedes sienten
que no se debería ir a ese extremo de empezar a interpelar, censurar ministros. ¿Es en lo correcto, congresista Wong, para terminar? No, yo creo que la interpelación es bastante... Ok, no la censura, pero la interpelación sí usted la apoyaría. Sí. No, y si se llega pues a ver las irregularidades o estén completamente... que puedan tener alguna forma de lineamiento con estos movimientos de este delito de terrorismo, y podemos llegar a la censura. Pero ha salido una nueva denuncia de Iber Maraví, un atestado. Eso, digamos, no entra dentro de la categoría de idoneidad. Sí. La presunción de inocencia se mantiene, pero la presunción de inocencia no es igual para ejercer un cargo público como el de ministro. Congresista Doroteo. Definitivamente, lo vuelvo a decir y creo que no he sido puntual. Okay. Las funciones van por cuerdas separadas. Un tema es el voto de confianza que tiene 72 horas que se le ha dado, y esperemos que la función nata del legislador de cualquier bancada solicitar una interpelación, y si hay mayor prueba, por supuesto que nosotros vamos a accionar. Estamos en legítimo derecho. Okay. Lo que tenemos que priorizar, Cristian, es definitivamente el país tiene que avanzar, tiene que tener en marcha. Entonces, eso no puede detenerse. Definitivamente es una gran tarea buscar la agenda país. La pregunta es si están las mejores personas para que esa marcha, digamos, sea lo más acelerada posible. Para terminar, congresista. Cristian, tú has dicho algo que es muy importante. Parte de la recesión económica fue el COVID. Y nosotros tenemos que acelerar la vacunación porque es la única forma de protección. Porque si bajamos la rapidez con que aplicamos la tercera ola, que puede venir con la tercera ola ya está acá. Interpelen al ministro de Salud y finalmente al canciller para ver finalmente resultados en políticas de gobierno. A ver, Cristian, un minutito nada más. Cristian, todos quieren un minuto, yo me tengo que ir, congresista. Yo 20 segundos a lo mejor, igual que Raulito. Mira, pedirle a la gente que vayan a vacunarse, que no produce ningún problema de reacción secundaria. Correcto. Suena lindo, pues, pero mi pregunta es ¿por qué no hay una política pública y una campaña para justamente informar? Congresista Doroteo, nos vamos. Congresista González. Solamente, Cristian, agradecerte, y estamos próximos al 8 de septiembre, una vez más de aniversario en este bicentenario. El pueblo de Pisco está esperando el aniversario, y un fuerte abrazo para toda mi provincia de Pisco. Diana González, muchísimas gracias desde Arequipa. Gracias, congresista. Gracias por el tiempo, y también un llamado a las comisiones. Recordemos que podemos invitar a los ministros para que hagan sus descargos, como lo hemos hecho en la Comisión de Educación. Gracias a ti por el espacio, y un saludo a mis colegas en el estudio también. Gracias, congresista, que así sea. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. Gracias, Cristian. Amigos, gracias por estar con nosotros, pero no se puede mover de Latina porque viene todo el equipo de Latina Deportes. Hay fecha triple, hay novedades desde la Premier League. Nos favorece, nos perjudica, todo con Latina Deportes. Adelante, señores.